Querida tribu, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles. Hoy tenemos una entrevista extraordinaria. ¿Sabes qué le depara al futuro económico de nuestro país ahora con el nuevo gobierno? Pues tenemos una entrevista que te va a contestar tus dudas al respecto porque nos acompaña Víctor Manuel Herrera. Él es presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF. Es socio de la firma Miranda Ratings y además fue director de Standard & Poor's Global Ratings por varios años y es un experto en la materia y le damos con mucho gusto la bienvenida aquí a los micrófonos de Aldea Financiera. Estimado Víctor, qué gusto saludarte y tenerte por aquí. No, gracias por invitarme. Al contrario, un honor. Oye, pues vamos a entrar así, como dicen, al grano. ¿Hay posibilidad de que vivamos una crisis, pues ya no de fin, sino de inicio de sexenio? Ojalá y no suceda, pero sí se están materializando algunas cosas que pueden realmente afectarnos primero en la parte de actividad económica. La economía se está desacelerando fuertemente y hay ya quien habla de crecimiento cero o nulo para el año que entra, ¿no? Y la otra es de que tenemos un desbalance fiscal que si no se atiende a tiempo pudiera generarse en un mayúsculo problema fiscal como lo que estuvimos en los 80s. Entiendo. Se dice que pues nuestro país ya tiene un déficit de alrededor del 6% del Producto Interno Bruto y que veníamos de uno de 3%. Sí. ¿Esto cómo se traduce? ¿Hay experiencias a nivel internacional que nos digan cómo pudo haber afectado una circunstancia similar en otro país que nos pudiera servir de referencia? Sí, mira, en México esa era la situación de los 70s y los 80s. Lo que pasa es que mucha gente nació en esa época o después, entonces no lo ha vivido. Pero recientemente tuvimos el caso de Brasil, en donde también empezó con un déficit de 6% y luego se fue a 10%, que ya son palabras mayores. Y tenemos también el caso de Colombia, en donde empezó gastando mucho más de lo que ingresaba y también tuvo problemas de solvencia económica. No de impago, pero sí de una degradación en sus notas crediticias que les ha encarecido el financiamiento. Tú eres experto en materia de calificaciones crediticias, sobre todo en la parte soberana. ¿Cómo estás viendo el entorno? ¿Hay la posibilidad de que las calificadoras, a pesar que Moody's recientemente dijo que iba a mantener el grado de inversión para nuestro país, pero tenemos un entorno donde Pemex está en una situación muy crítica, tenemos el tema de la incertidumbre que ha generado la reforma al Poder Judicial, lo que ya comentábamos del déficit, y que se suman algunos otros indicadores que potencialmente pudieran llevar a una disminución en la calificación? ¿Lo ves posible? Definitivamente, la calificación de México tiene dos dinámicas en este momento. La primera, como mencionas, es la parte fiscal, que es que estamos contratando más deuda de la que debiéramos estar contratando y que nos puede llevar a un nivel de mucho mayor riesgo. Y la otra, que consideran la importante de las calificadoras, es el desmantelamiento del aparato institucional que tenemos en México, ¿no? La reforma judicial por sí misma no genera una acción en la calificación, pero los efectos negativos de la mecánica que se piensa implementar sí pueden determinar una baja de la calificación. Lo que sí es más sensible es la desaparición de los organismos autónomos, porque además ahí estaríamos violando el TEMEC, que viene para refrendo en exactamente 2 años, el 1 de julio de 2026. Entonces, si no corregimos esas situaciones, muy bien nos pudieran sacar del Tratado de Libre Comercio y entonces se viene un círculo vicioso para México. Muy complicado, sí. Entonces tendríamos, si eso se diera, potencialmente una disminución en la calificación crediticia, una salida del TEMEC que, aunque entiendo, sería a través de algunos años, sí, pero pues desde el punto de vista de la inversión extranjera la frenaría con freno de mano inmediatamente, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa si nos bajan la calificación en tu experiencia? Porque por la gente que nos está viendo dice, bueno, nos bajan la calificación y es como en la escuela que ya no tengo 10, me pusieron 8 más o menos, pero aquí sí hay una repercusión que se da en la parte económica y que le repercute también a las empresas y a la gente. ¿Qué se podría esperar si esto se diera? Mira, si me permites una analogía, estamos en triple B y la calificación mínima de grado de inversión es triple B menos por las dos grandes calificadoras.
Ese es el panzazo, digamos. Sí, digamos que estamos en 6.5. Ok. Todavía nos pueden bajar a 6, que es la triple de menos. Pero bajando de 6, que ya pasáramos a grado especulativo, que son las dobles Bs, entonces se nos encarece muchísimo la deuda y los plazos se nos hacen muy cortos para contratar pasivos. Pero lo más importante es de que muchos inversionistas institucionales invirtieron en activos mexicanos, particularmente bonos del gobierno federal, y están en los grandes fondos que invierten en países de grado de inversión. A la hora de perder el grado de inversión, tienen que vender esos activos. Se nos llevan. Exacto. Y es una salida de capitales importante y una depreciación de la moneda considerable. Eso le pasó a Brasil y el real brasileño se depreció 80% en un año. Hijo, Dios quiera que eso no suceda para nuestro país. No lo queremos vivir. Así es. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Por dónde ves? ¿Qué es lo que tendría que hacer de cara como para tener nosotros un checklist y decir, oye, si esto es lo que hace el gobierno, vamos en buen camino, y si no lo corrige, pues vamos por la misma ruta que no es positiva? Hay dos cosas que se tienen que hacer. Primero, corregir el nivel de gasto a un déficit aceptable, que sería de 3%, la mitad, como estaba antes, ¿no? Pero eso implicaría un sacrificio importante del gobierno, tanto en obra pública como en reducción de programas sociales, para poderlo lograr en un plazo no mayor de 2 años. ¿Sí? Okay. Ese es el primer paso, y eso atendería la parte fiscal. Y la otra, de la parte institucional, sería modificar el rumbo que estamos tomando hoy día y no tocar esos organismos, esas instituciones que pueden no solamente darle certidumbre en el marco regulatorio a las empresas que invierten en México, sino que también, por ejemplo, tengas jueces independientes que nos puedan defender contra actos arbitrarios del gobierno. Porque si los jueces los pone el gobierno, pues difícilmente van a tomar decisiones en contra de quien claro. Y más si ahora va a haber un organismo que va a estar evaluando su actuar y que puede echarlos en cualquier momento, pues nadie va a tomar una resolución judicial en contra del mismo gobierno. Entonces necesitamos tener una responsabilidad fiscal, pero también la otra cara de la moneda es que potencialmente pudieran a generar todavía más acidez en la fiscalización que están teniendo para con las empresas, que se ha visto claramente que ha aumentado de manera importante, y eso pues repercute inclusive en el ambiente de negocios del país. Sí, y te voy a decir con toda sinceridad, en México hemos sido muy buenos para pagar impuestos. Eso es cierto. El deporte nacional es evadir. Me ganaste la frase. Entonces, sí, tenemos que mejorar la fiscalización y que la gente asuma su responsabilidad y pagar los impuestos que se deben que corresponden. Somos de los países latinoamericanos y de la OECD de los que menos recaudan. Y eso no puede ser para una economía de $2 trillones. Claro, se requiere esa recaudación pues para poder hacer frente a todas las necesidades. Por el otro lado, el gobierno tiene que darnos los servicios que cuestan con esos impuestos, ¿no? Y también ha habido una deficiencia en la proveeduría de esos servicios. El IMEF tiene un indicador muy importante, el indicador IMEF de manufactura, que se parece a pues un indicador que se tiene en Estados Unidos, que es el ISM, si mal no recuerdo. Inclusive se ha mencionado por hasta presidentes que es un indicador que tiene mucha relevancia, porque entiendo que tienen una vinculación en la parte metodológica con el INEGI. Sí. ¿Cómo ha evolucionado ese indicador y qué nos puede decir de lo que puede pasar en la economía hacia el futuro? Pues mira, ese indicador, y yo participo en ese comité, desde que fui presidente de estudios económicos, te mide dos cosas. Es el sentir de los directores de finanzas en cuanto a la actividad manufacturera y la no manufacturera, que son servicios y comercio. Entiendo. Entonces, la manufacturera se ha estado contrayendo durante 5 meses seguidos, ¿no? Y ese es un reflejo de la baja actividad en Estados Unidos y que las exportaciones no están en la dinámica que teníamos a principios. ¿Un tema por las elecciones de Estados Unidos o tú ves algo todavía más coyuntural? Era más la presión inflacionaria y las altas tasas de interés que generaron un nivel no recesivo, pero sí apretaron la economía y para que no sufriera un sobrecalentamiento. Entiendo.
y eso disminuyó los pedidos manufactureros hacia México y está generando esto. Sí. Y el otro, que era el de servicios, que estaba positivo, está bordando ya el umbral del 50%, y es muy posible que caigamos ya en contracción en las siguientes semanas. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista de la economía del país? Que lo más probable es que crezcamos el año que entra 1% o menos. O sea, inclusive que pudiéramos tener un crecimiento nulo. Nulo o inclusive negativo si las reformas siguen espantando a la inversión. ¿Qué tan fiable ha sido el indicador de cara a predecir este tipo de movimientos? Nunca se equivocar. Caray, pues tenemos una situación compleja en ese sentido. Y la situación pues implica una circunstancia que hay que considerar. Tú, como presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, ustedes generan una encuesta mensual. Hay diversas encuestas que se generan, el Banco de México, Banamex y por supuesto la del IMEF. ¿Cuál es la diferencia entre la que ustedes hacen con el resto, digamos, de las que se hacen en el mercado? La diferencia es mínima porque los 40 economistas que son encuestados en el IMEF son los mismos de Citibanamex y de Banco de México. O sea, es muy parecido los resultados de ambas encuestas. Cuando vemos las del IMEF, inclusive pudiéramos decir que son suficientes para poder conocer las otras de alguna forma. Correcto. Ahora, ¿qué están diciendo las previsiones de esta encuesta del comité? Que este año vamos a terminar con 1,5% de crecimiento y que la perspectiva de crecimiento del año que entra se está desacelerando a 1,3%, pero ya hay economistas que están pensando en crecimiento nulo y que posiblemente sea negativo. Y bueno, se puede tener un crecimiento potencialmente negativo y mucha gente se pregunta qué va a pasar con las tasas de interés. Hace relativamente poco la Reserva Federal bajó el 0,5 punto porcentual. El Banco de México pues previsiblemente va a continuar con esas tendencias. ¿Y cómo le afecta eso a nuestra moneda? Evidentemente el costo del dinero bajaría, pero pues si esto se está dando como lo mencionas, probablemente regresemos a un incremento de tasas para mantener el flujo de dólares. ¿O qué nos podrías comentar al respecto? Yo creo que el diferencial de las tasas entre Estados Unidos y México es lo suficientemente amplio que podría permitir eventualmente un par de bajas. Pero si no se corrige la situación y se mantiene depreciado el tipo de cambio, se puede depreciar más ahora con la dinámica de las elecciones de Estados Unidos, va a haber todavía más presiones inflacionarias porque importamos muchísimos productos que van a subir de precio y va a ser más difícil bajar las tasas de interés a un nivel histórico de entre 6 y 7%. Entonces, mantener las tasas altas te mantiene restrictiva la economía, hay menos crédito para que las empresas y las personas se financien y el crecimiento va a ser más lento. Y previsiblemente la generación de empleos también bajará. No, definitivamente. En 2023 generamos 700,000 empleos en el país registrados en el IMSS. Este año vamos por 425,000 según la última encuesta. Y para el año que traía se habla de 400,000. Entonces sí es una contracción importante en la generación de empleos. Eso está generando una circunstancia que pues, seguro tendrá volatilidad. Desde el punto de vista del tipo de cambio, ¿hacia dónde lo están viendo? Y seguro esto va a cambiar en el futuro, ¿no? Esto está sumamente volátil, ¿no? Y estamos pensando que este año termine en 19.80 y el año siguiente en 19.50 en las encuestas. Pero te pongo un ejemplo. Si Trump gana y cumple su promesa de 10% de aranceles a las exportaciones de todos los países a Estados Unidos, entre ellos México, tan solo ese efecto podría depreciar el tipo de cambio 10% y vamos a 22%. ¿Ok? Entonces, hay muchos factores que todavía pueden influir en las expectativas de tipo de cambio en los siguientes 2 años. Con esto que acabas de decir, ¿podríamos esperar que para México sería mejor que ganara Kamala Harris? ¿O qué opinan ustedes? ¿Qué han visto en ese sentido? Quizás lo que pasa es de que luego entras en el terreno de quizás es mejor malo conocido que bueno por conocer. Eso es cierto. Y aquí ya los conocemos a los dos, ¿no? Kamala Harris votó en contra del TEMEC hace unos años. Es verdad. Sí, y Trump nos está amenazando con aranceles
fuera de las reglas del TEMEC. Entonces, yo creo que el gobierno entrante va a tener que manejar esto con pinzas y no causar conflictos que nos puedan, primero, sacar del TEMEC o meternos aranceles que no podemos darnos el lujo de pagar, porque aranceles fuertes se ajustan a través del tipo de cambio de él. El fenómeno de la relocalización está trayendo inversiones importantes para nuestro país. Empresas de Asia están viniendo mucho hacia México. Sin embargo, un cuestionamiento que se ha hecho con frecuencia es cómo ve esas inversiones nuestro vecino del norte, nuestro principal socio comercial, porque podría empezar a ver a México como la puerta trasera para que los productos chinos entren a su economía, evidentemente compensando con algunos aranceles para evitar eso, pero pues nos vería ya también como un riesgo potencial. ¿Han platicado de esto? ¿Han visto qué efecto pudiera tener? Sí, mira, primero déjame decirte que la inversión extranjera directa de los 61,000 millones que están registrados, solamente 900 son inversión nueva. Todo es reinversión. Todo es reinversión. Entonces, la inversión, para todos efectos prácticos, está detenida. ¿Sí? Ahora, el problema es que sí están entrando empresas, particularmente chinas. Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque le compramos 100,000 millones de dólares a China cada año. Pero solamente le exportamos 9,000 millones. Sí, tenemos un déficit. Y 40% de eso es cobre. Entonces, nuestra vocación exportadora es hacia Estados Unidos. Allá exportamos 500,000 millones de dólares. E importamos un poco menos, ¿no? Pero algo que no ha hecho bien México, que ha hecho bien Canadá, porque exportamos más o menos lo mismo a Estados Unidos, es que Canadá mantiene un déficit comercial más o menos moderado de 60,000 millones de dólares. Y México lo tiene en superávit comercial con Estados Unidos de 160,000 millones de dólares. Y eso es algo que en año político nos va a costar. Entonces, para ponértelo de una forma más sencilla de comprender, estamos financiando las importaciones chinas, todos estos autos chinos que estamos viendo, con exportaciones a Estados Unidos. Hijo, eso es de largo plazo, no se puede sostener. Tenemos que mantener el menor déficit comercial posible con Estados Unidos para que no tengamos peligro de aranceles adicionales. Una última pregunta, Víctor. Para el aldeano o la aldeana que nos está viendo, hablamos de macroeconomía y a veces en el aspecto general pues se ve como ese invertebrado gaseoso, ¿no? ¿Cómo lo aterrizo a mis finanzas personales? ¿Qué le dirías a la gente que serían las medidas prudenciales que debería tomar en este momento que se está viviendo una coyuntura tan incierta? Desde el punto de vista de finanzas personales, yo te diría, no es el momento de contratar deuda, porque las tasas lo más seguro es que se mantengan altas por un plazo más largo. Ya lo estamos viendo por las hipotecas, ya no son las hipotecas que estaban hacia 7, el 6,5, ¿no? Y ya subieron las tasas y se están haciendo más restrictivas. Entonces es un momento de no jugar con deuda, ¿no? Y estar pendiente, porque si tú como país atraes inversión, generas nuevos empleos, tan solo por la competencia para traer a los mejores empleados, pues tu salario va a mejorar. Entonces ahí es donde tienes una mejor capacidad de financiamiento propio, ¿no? Y de poder gastar en lo que tú quieras. Correcto. Pero si entras en una situación de desaceleración de la economía, como la que estamos viendo, en donde quizás se vayan a empezar a perder algunos empleos, pues lo mejor que puedes hacer es protegerte y no tener deudas y ni gastos excesivos, porque lo más probable es que el año que entra sea complicado para el país, complicado para las ciudades y los estados y complicado para las personas. Se habla de diversificación como un mecanismo de mitigación de los riesgos. Mucha gente está pensando en una diversificación del riesgo soberano. Y eso pues implicaría una salida de algunos capitales del país. ¿Lo ves que se pudiera estar dando? Sí, ya en la frontera se han hablado en las maquiladoras que se han ido 40 empresas, creo que fue en Juárez, y se están yendo a países que tienen mano de obra más barata
Porque muchas de estas empresas funcionan con mano de obra barata y la mano de obra de México ya no es tan barata como no era antes, ¿no? Entonces se está yendo a países como Honduras, se está yendo a Oriente. Entonces, sí existe la posibilidad de que haya una recomposición de las empresas que invierten. Eso genera pues una potencial serie de capitales que además puede presionar al tipo de cambio y tener consecuencias y nutrir el círculo vicioso, por decirlo de alguna forma. Te voy a poner un ejemplo. Un robot de la industria automotriz hace 10 años costaba $100,000. Era más barato contratar a obreros mexicanos que te costaban menos que un robot de $100,000. Ese mismo robot hoy día te cuesta $10,000. Caray. Entonces ya es menos caro que un obrero mexicano que no pide vacaciones, que no se enferma. Entonces, ya es indistinto para una empresa automotriz poner una planta en Texas o en Tennessee que ponerla en México, desde el punto de vista costo. Entonces, tenemos que encontrar ventajas comparativas y competitivas de México con una mano de obra más cara y, sobre todo, con estabilidad en las relaciones comerciales, ¿no? ¿Ves a un Venezuela regresando a la competencia latinoamericana con potenciales cambios que puedan hacer? No, va a tardar muchos años porque además la economía venezolana era sumamente dependiente del petróleo, dañando su capacidad extractiva de petróleo y les va a tomar décadas para poder reconstruirla, ¿no? Entonces, también producían aluminio, no tienen energía para poder producir aluminio que demanda mucha energía, entonces les va a tomar mucho tiempo poder enderezar el rumbo, pero tienen que empezar en algún lugar. Pemex es la paraestatal, la petrolera paraestatal más endeudada del mundo. ¿Tiene salvación? Sí tiene salvación. No solamente tiene que vender gasolina. Ya cada vez más vamos a tener autos eléctricos. En 2030 se acaban los autos eléctricos en California, entonces no vas a hacer autos eléctricos para California y gasolina para México. Claro. Entonces, pero sí vamos a tener necesidad de plásticos y de productos químicos, ¿no? Entonces, la ventaja de Pemex es la extracción y venta de petróleo. El sangrado continuo de Pemex, que nos cuesta a todos nosotros $10,000 millones, es la refinación. No hemos sido competitivos en refinación en 30 años. Entonces, ¿para qué seguimos en eso, no? Claro. Y la refinería de Dos Bocas supuestamente iba a venir a resolver algo para hacer vete, pero todavía no se termina y todavía no empieza a refinar. Entonces, enfoquemos a Pemex en lo que sabe hacer, que es extraer petróleo y venderlo, y quizás diversificarlo más en las nuevas tecnologías. Y hay una idea de meterlo más en el tema del litio, pero ¿por qué no en generación eléctrica con generadores eólicos fuera de la costa? Porque en Europa lo ves, bueno, aterrizas en el aeropuerto de Holanda, de Ámsterdam, y ves los ventiladores estos generando electricidad en el mar. Y esas cosas las podría hacer Pemex, ¿no? Y está dentro de su función generar energía para México, no utilizar combustibles fósiles que tienden a reducir su demanda. Las empresas que agotan su modelo de negocio necesitan cambiarlo y es el momento de que lo puedan hacer. Acuérdate de Kodak y de Polar. Ese lo cambiado y desaparecieron. Estimado Víctor, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Aldea Financiera. Ha sido un placer. La invitación siempre abierta. Muy encantado de estar con ustedes. Al contrario, Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF y un experto, como ustedes ya constataron, en materia económica. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto y nos despedimos, ya saben, deseándoles que ustedes tengan un día así, con tendencia positiva. Hasta la próxima.